mucho la verdad. Oh, muy bonito. Buenas tardes, buenas noches ya. En breves palabras quisiera fundamentalmente hacer una pequeña presentación de estos primeros encuentros de gastronomía gaditana que organizamos los miembros del grupo gastronómico, al cual tengo a bien representar como presidente actual. Entonces, en breves palabras, bueno, lo primero creo que es obligado daros a todos la bienvenida y agradeceros la acogida que habéis tenido a esta idea que de alguna manera formaba parte de los objetivos fundamentales cuando hace ya 6 años estos miembros del grupo gastronómico nos reunimos, un poco con la base de la amistad, un poco con la base de que a todos nos gustaba el buen comer, un poco con la base de que la gastronomía la consideramos fundamentalmente un vehículo de la cultura. Y dentro de esos objetivos, bueno, nos marcamos que algún día podríamos reunir a toda la gente interesada por la gastronomía gaditana y como os anunciamos en estos encuentros, los hemos realizado partiendo de la base inicial de la Bahía Gaditana, que en próximos años podremos ir ampliando a otras comarcas, a otras zonas de la provincia de Cádiz. Como veis por el programa, hemos dividido estos encuentros en 3 sesiones. La que iniciamos hoy con un final en la venta de los tarantos, donde vamos a degustar una cocina de estero. En estos encuentros hay muchos miembros del grupo gastronómico que aquí realmente han dejado la piel. Y quería terminar, ahora en un reciente viaje profesional he tenido ocasión de leer un opúsculo sobre gastronomía, sobre el arte de bien manducar, y de un señor que todo lo que está relacionado con la gastronomía se le llega a llamar hasta el sumo pontífice de la gastronomía, como es Brillat Savarin, que termina diciendo en uno de sus libros: el placer de la mesa es para todas las edades, para todas las condiciones, para todos los países y para todos los días. Puede asociarse a todos los demás placeres y se queda el último para consolarnos de las pérdidas de los otros. Esperemos que lo nuestro no sea un consuelo, sino que sea el comienzo de futuras jornadas en el año venidero. Muchas gracias. En favor de nuestra culinaria. Actualmente es el director de este Centro Cultural de San Fernando. Como anécdota, os comentaré que a González Barba yo lo conocí hace unos 10 años, cuando él iba a empezar a escribir para el Diario de Cádiz un suplemento de gastronomía que él tituló Sabores y Saberes de la cocina gaditana. Yo trabajaba allí en el diario, aún sigo trabajando allí, y él quería conocer algunos datos de cómo íbamos a diseñar esa página. Y yo recuerdo que me habló de que no lo iba a firmar con su nombre, sino que lo iba a firmar con un seudónimo. O sea, el seudónimo era G.B. Tebusen. Yo todo eso lo desconocía entonces, hace unos 10 años. Entonces me explicó que eran sus siglas y el que había añadido el Tebusen del conocido doctor Tebusen, de don Mariano Pardo de Figueroa, el escritor que nació en Medina Sidonia el siglo pasado y uno de los padres de la literatura gastronómica gaditana. Y de España además, no solamente de Cádiz, sino de España. El seudónimo este también lo usó don Dionisio Pérez más tarde como Post Tebusen, otro famoso escritor y periodista, que hizo en 1929, publicó la famosa Guía del Buen Comer Español. Todo esto, por aquella época, pues, me interesó y empecé a investigar
y ver el tema aquel de por qué el juego de palabras aquel de embuste, cómo convertirlo en tebusen, y ya eran 3 personas que estaban escribiendo de gastronomía en distintas décadas, voy a decirlo casi de un siglo a otro, lo seguían usando. Pues aquello me gustó de la gastronomía y todas aquellas explicaciones que él me dio fue la que me hizo que me aficionara a investigar y estudiar sobre la gastronomía. O sea que a él le debo este amor o esta forma de investigar por la gastronomía. Entonces, dichas estas palabras, ya no quiero cansaros más, porque él es en realidad conferenciante, paso a mi amigo Pepe la palabra para que nos dé su conferencia, que va a tratar sobre el tema de la cocina gaditana, de la bahía, de toda esta zona, antes y después del descubrimiento de América. Le cedo la palabra. Amigos de los medios de difusión, señoras y señores. Antes de nada, quiero expresar públicamente mi agradecimiento al Grupo Gastronómico Gaditano por partida doble. Primero, por haber elegido nuestra ciudad para la apertura de esta jornada. Y luego, por reparar en mí, que fue la vitivinicultura una de las actividades primarias y habituales de los tartesios. Nos hace pensar así el hecho de que Polibio asegura que los tartesios conservaban sus magníficos vinos en toneles de plata. Aparte la rica exageración literaria, no hay que olvidar que un gaditano, Moderato Columela, en su monumental tratado de agricultura, cita en repetidas ocasiones los extensos territorios de propiedad de su tío Marco, compuestos de viñas y bodegas, situándolos en las inmediaciones de Jerez. Como medicamento. Era muy estimado el azafrán, el jengibre, el tomillo y el orégano empezaron a vulgarizarse. A todo esto hay que considerar una circunstancia especialísima. Es el caso de la cocina judaica. Desde tiempo inmemorial, bajo todos los estratos culturales citados y que fueron acumulando el acervo patrimonial de nuestra cocina, subyace la influencia personalísima de la tradición judaizante. La llegada de los judíos a nuestra nación es remotísima, pero incierta. Se arguye en documentos antiquísimos que citan protestas y consejos de los judíos de Toledo a sus hermanos de Jerusalén, intentando disuadirles a intervenir en el proceso de la muerte de Cristo. Incluso se juega con la propia etimología de la ciudad imperial, Toledo, para paternizar su origen israelita. De cualquier forma, lo que sí podemos afirmar categóricamente es que en el concilio iliberitano celebraron los sorprendentes manjares. De los 24 artículos básicos más importantes que nos trajimos de América, en atención a la brevedad que una intervención oral exige, solo vamos a detenernos en los siguientes: pavo, tomate, judías, pimientos, patatas, cacaos y alguna especie. Su simple enumeración ya es lo suficientemente sugeridora como para darnos una clara visión de la importancia que su inclusión en nuestra indigesta supuso. Pensemos por un momento ordinario que guisó y sirvió a través del tiempo y su cultura nuestro pueblo. Se precisa de un gran esfuerzo sintetizador y concentrado para asimilar que por nuestras costas, puertos y caminos de plata
pudiera entrar toda la cocina, colmando sus alacenas y despensas de que hoy disfruta el arte sisorio de Europa. Puede que todavía no conozcamos en profundidad que nuestra provincia es como una gran exposición universal perenne de sabores y saberes gastronómicos, que aquí cada plato semeja un curso superior de cultura, o si queréis, algo así como una catedral del paladar, donde se superponen y armonizan estilos y épocas. Porque si no, decirme que es un gazpacho. El tornillo, cuneiforme, el aceite, mediterráneo, el ajo, europeo, el agua, árabe, el tomate, azteca, el pan, nuestro, y la doble mano, la movida y la que mueve, andaluza. La afirmación de Faustino Cordón de que cocinar hizo al hombre conlleva a nuestro entender otras etapas concluyentes. Así, el fuego alumbra la civilización, la olla cuece la cultura y la mesa transforma la tribu en sociedad. En una palabra, la cocina eleva la necesidad a categoría de arte y estiliza lo ordinario en exquisitez, constituyéndose en razón vital de toda la actividad. Muchas gracias. Dame la foto, digo con la foto. Saca bien el vídeo y al lado de... Pero no le falta el resultado. Venta de los tarantos. ¿Cuántas hay? He hecho 20. ¿Y más? No, si te ha hablado yo. Yo la verdad que ni me lo planteé, ni pregunté. Cuatro años y medio. 4 años y medio. Por ahí hay otra... Aparcamiento del coche. Me voy para el dueño de la casa y digo, ya antes de mi perdón. Permiso. Sí, con permiso, yo te puse de buen nivel. Cállate y ponte a trabajar, que estamos bastante agobiados como el los caballos. Levanto el coche y vengo con las 2 herramientas en la mano, sacando de filo una otra de mano. Llego y aquí está tablas gordas, donde se ponen los cuchillos, tiro uno así, Lancaster que inserta. ahí está, y hacen los carniceros así, tiran los cuchillos y le pico. No, primero la calva y después de frente, Pepe. Y
ya le dije al dueño de la calle. Y yo, estaba allí. Presidente del tesorero discuten sobre problemas de intendencia. Otra hermosa calva. María. Señor Vergara degustando el famoso guiso en amarillo de Gabriel. Del chef que muy bien, y a mí también, oye. A mí lo que me gusta de verdad, no me hable que yo porque viva bien volar en el sitio de ese método ese, pero lo que no conocía a Pepe. ¿Sí, Pepe? No. Después de ese tocinillo casi vicentino que nos ha dado aquí el amigo Gabriel, pues yo quisiera nada más que volver a expresaros mi agradecimiento por ese buen recuerdo de reparar en mi persona, como ya os he dicho en el centro. Puede que las palabras mías de esta tarde quizás supiesen un poco a un tono elevado, quizás a una característica academicista. Yo lo he hecho no pensando precisamente en subir el tono, sino en que creo que dadas las personas que teníamos el gusto de que nos estuviesen escuchando y que constituían la mayoría de la audiencia, pues creo que lo que esperarían o lo que merecían era que la gastronomía no solamente fuese a un tono popular o un tono casero o doméstico, sino elevarlo por encima, porque creo que es la misión de nosotros los aficionados y de vosotros los profesionales, precisamente de darle ese tono, esa categoría, ese impulso que ella precisa. Porque lo que se ha dicho allí no respondía solamente a unos postulados literarios, sino que creo que responde a una realidad. La comida, precisamente, creo que es algo por la que los pueblos reconocen su identidad cultural. Y es preciso que esto también lo vaya sabiendo el pueblo. Y precisamente es necesario que el tono, la calidad de la expresión y de los contenidos sean también con un alto sentido cultural y un poco elevado. Yo ruego, y que me disculpen aquellas personas que acaso pensaban que lo íbamos a hacer en un tono más bajo, pero que yo he entendido en hacerlo en eso, no por una pedantería, sino porque expresaba la forma mía de entender lo que debe de hacer hoy
la restauración y la gastronomía. A todos, muchas gracias. Después de estas hermosas palabras, ¿qué puedo decir yo? Y estando mi colega aquí, mi colega de Sanlúcar, los literatos, los ilustres médicos, ¿qué puedo decir yo? Nada más que puedo decir gracias, gracias y que se repita rápido. Venga, otra, ¿no? Claro, por si acaso. Como la medalla de Morán. ¿Se ve con la lavadora? Sí. O grábalo. Se han ido para allá. Claro, pues se asusta. No, pero si no me allá. No, hay un señor ahí hablando, ¿no lo he visto con Castro? Uno del... Sí, hay uno de aquí de la casa. Don Eugenio Barea, que todavía no... A las 8 menos cuarto, desayunando café con churros en el Letrán, sin vergüenza. Alevín para engorde va a toda Europa y gran parte de África y Oriente Medio. Y esta empresa vende mucho a Italia, Grecia y Turquía, muchísimo. Y vende también bastante a Francia, Marruecos, Túnez, Siria, Líbano. En ese medio, pues en el último mes, en los últimos 15 días. O sea que si, exactamente, si lo echamos en el estero, lo dejamos el tiempo suficiente en el estero, pues el bicho fija la grasa de los hermanos de allí y al cabo del mes o mes y medio de la grasa que traía no le queda nada. Darle granja, no a salvar. Contrariamente a lo que en Francia se come poco pescado. muy poco y muy mal. ¿Sabes qué me pasó a mí el año pasado en Francia? Tuve que hacer una jornada de y me dijeron Uy, mira, vidrio. No, Mario, por favor, que tengo los pelos con los ñacos horrorosos. Inmaculada. Entonces, con respecto al estero, la mayoría dorada. ¿Qué tamaño cambian? Solo ha sido para hacer. El estero sí es siempre para se empezó a utilizar el estero para la cría de pescado, pero siempre como labor secundaria, la labor principal era la salud.
Es que el agua no es translúcida ni transparente y por eso no se... Castillo de San Diego. Sí, pero supongo que nos darán una copa o algo. Agradecer la magnífica acogida de la doctora Barbadillo en su nombre, de todo Barbadillo, que desde que en principio nos pusimos en contacto con él y le ofrecimos la idea de lo que pretendíamos hacer, pues se ha puesto totalmente a nuestro servicio y fundamentalmente le agradecemos su amabilidad, su hospitalidad, tanto a él como al grupo que de alguna manera representa, aparte de la bodega, que es a la... A mí me corresponde, no sé, quizás porque he tenido un poco de más trato con nuestra conferenciante de hoy, presentarla, y yo quería hacer una breve historia de cómo conocí a Lalo. Estaba una noche estudiando en 1977, preparando unas oposiciones, y oí una entrevista por Radio Nacional a una ilustre gaitana que sabía mucho de cocina, y fue una entrevista que me cautivó. Me cautivó por varios motivos, porque me pareció muy entrañable cómo contó toda su historia, cómo surgió el amor por la cocina al lado de su cocinera, por todas las normas en cuanto a ir a comprar todos los productos al mercado, en fin, conocer todo lo que había que conocer de la cocina, y me pareció una mujer de grandes conocimientos culinarios. Yo no la conocía de nada y después de esa entrevista descubrí que éramos vecinos, vivíamos a 500 metros. Y luego, pues también por causas distintas de la vida, empecé a degustar sus platos. Eran encargos navideños, unas veces, otras veces fue a una boda, otras veces fue en la época de Ciloté, después el entrañable fogón del puerto de Santa María. En la década de los 80 salieron sus libros, todos los conocéis, y eso fue pues, el fruto de su gran actividad y su gran conocimiento de la gastronomía, y para nosotros como una enorme fuente de aprendizaje. Por ello es para mí un verdadero honor y una enorme satisfacción presentar a Lalo Grosso de Macpherson, que hoy nos va a hablar de la cocina y el vino del Marco del Jerez. Pero antes de darle la palabra quería leer unos versos de José María Remán, que ilustran uno de sus libros y que dice: es fina, graciosa, bella, vehemente y arrebatada, pero sobre todo es ella. Lo mejor de una estrella es no tener luz cristal. Querida Lalo, tienes la palabra. Una charla. Después de la maravillosa conferencia que anoche tuvimos el gusto de oír en San Fernando. Pero bueno, uno hace lo que puede cuando se le pide, y yo lo único que os pido es que veáis las patas que meta o los errores que diga o haga. Siempre estoy llena de buena voluntad a
tener nuevos conocimientos y a corregir mis errores. Así que empiezo porque decía José María Pemán que cuando uno no es escritor, y yo no lo soy, es mucho mejor leer, que se lee lo que se quiere y lo que se debe, que hablar, que se dice lo que se puede, lo que se debe y también lo que no se debe. Por lo tanto, leo. Me siento muy a gusto de estar entre amigos, gente de mi tierra y todos interesados en el mismo tema, la cocina, que hoy en plan más sofisticado y completo se denomina gastronomía. Me han pedido que os cuente algo. A una andaluza lo único que no hay que pedirle es esto, porque entonces no paramos. Procuraré ser amena y deciros algo distinto, ya que siempre se habla de la cocina de tal o de cual sitio. Y en este caso, creo que de la andaluza, muchos de los aquí presentes saben bastante más que yo. He venido al caso, una cocina variada, pero a fuerza de fastuosa y recargada, absurda, incomible en muchos casos, aunque hay que reconocerle grandes adelantos, tanto del aspecto de la culinaria como en costumbres y modales de la mesa. Los visigodos nos aportan una cocina muy sencilla, natural, proveniente del pastoreo y de la agricultura. Asaban y salaban sus carnes y eran maestros en preparar ahumados, salazones y magníficos. Gana de poseer laboratorios excelentes, no nos damos cuenta de que en Jerez existen desde siempre laboratorios tan eficaces que la avanzada técnica humana aún no ha podido igualar o mejorar. Efectivamente, en esas naves de temperatura y grado de humedad constante, en una semipenumbra acogedora y agradable, se alinean en las andanas cientos de pequeños laboratorios en los cuales se va incubando con lentitud de siglos el preciado néctar jerezano. Las botas madres de estas bodegas ostentan todas orgullosas nombres muy pomposos: Matusalén, 12 apóstoles, Napoleón, que dan idea de su vejez. Y esa vejez se traduce en todo. En los apuntes que tratamos, ha hablado de mí y cuando habla todo se sabe, si poner debajo la palabra prostituta del vino de Jerez, cosa que no me importaría porque no hay nada más bello que trabajar con el vino de Jerez. Yo no pienso que lo prostituyo, yo pienso que lo he paseado con cariño, con amor y con cierta dignidad por las tierras de Dios. La gastronomía no es una